En el nombre del y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por reunirnos nuevamente el día de hoy. Y aunque tú sabes, Señor, que se me olvidó avisar por el cuarto para que lo abrieran, pero tú siempre nos consigues un lugar para sentarnos y para disfrutar de tu bendita palabra. Y muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y lo que nos has quitado también a través de esta semana. Y cúbrenos con la sangre, con la bendita, preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados, igual que perdonaste a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y quítanos el calor o el frío, lo que sentamos aquí afuera, para poder disfrutar bien de tu palabra y aprender, y guárdanos de todo tipo de herejía cuando estemos leyendo tu palabra que escribiste por nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. En el nombre Amén. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Génesis capítulo 3. Hoy lo voy a leer de la Biblia latinoamericana, para no andar cambiando de Biblias. Pero si hay algo por decir en el hebreo que tengo que mencionar, o algo importante que tal vez está por decir preservada en unas tradiciones, pero no en otras, sí la mencionaré. Pero si no menciono nada, eso significa que no importa por decir la traducción, cómo la traducieron. Entonces la traducción usualmente no es problema, pero hay a veces cosas más, por decir, unos detalles que no encontramos en unas Biblias, pero en otras sí, porque lo guardaron según como está escrito originalmente en el hebreo. Pero muchas de las veces no es eso importante, entonces no se apuren por eso, ¿verdad? Okay. Entonces, acabamos ya el Génesis capítulo 2, ya están Adán y Eva en el jardín de Edén y están perfeccionados completamente, están en una plena comunión con Dios que no se puede quebrantar solamente si ellos lo quieren destruir, ¿verdad? Entonces Dios les dio todos los árboles, ¿verdad? También incluso del árbol de la vida. Entonces iban a vivir eternamente, no había muerte de los seres humanos. Pero no podían comer del árbol del bien y del mal, ¿verdad? De la sabiduría del bien y del mal. Entonces muchos dicen, bueno, si la sabiduría es algo bueno, ¿por qué Dios se los prohibió? La razón es, en primer lugar, sí es importante saber discernir y tener sabiduría. De hecho, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, el rey le pide a Dios, le dice, Señor, da a tu siervo sabiduría para que pueda gobernar sobre la nación y pueda discernir entre el bien y el mal. Entonces, en su misma oración, él le pide a Dios que le dé sabiduría del bien y del mal. Pero noten que en esa situación, él se somete a Dios para obtener su sabiduría, en primer lugar. Y en segundo lugar, él le pone, por decir, el trabajo a Dios. Entonces, cuando tú me quieras dar la sabiduría, Señor, yo la recibo. Entonces, no era cuestión de si es malo o bueno, porque sí es algo bueno saber discernir. El problema es que ellos lo tomaron sin tener en cuenta el permiso de Dios. Porque muchos creen, de hecho, la razón que Dios nos creó obviamente es para experimentar su amor, para experimentar el amor y también para representarlo aquí en la tierra. Entonces, muchos creen, aunque no está escrito explícitamente, muchos dicen tal vez un día el Señor les iba a dar esa sabiduría del bien y del mal, pero no en ese tiempo. Pero el hecho de que ellos tomaron control de eso y no tomaron en cuenta el permiso de Dios, eso era, por decir, el pecado, lo malo. Entonces otros dicen, por ejemplo, ¿por qué entonces había un árbol que iba a ser ocasión de pecado? ¿Por qué mejor no quitar el árbol para que no haya ocasión de pecado, ¿verdad? Pero el problema con eso es que Dios nos creó con libertad. Necesita existir la posibilidad de la maldad.
Si no existe la posibilidad del pecado, no hay verdadera comunión con Dios, porque si no seríamos, por decir, un robot que no tiene control sobre las cosas, ¿verdad? Haga de cuenta si ustedes están casados, si el esposo le dice, sí, te quiero mucho, te amo, pero no tenía de otra, ¿verdad? Eso no es amor verdadero. Necesitas tener otras opciones y a través de todo decir no a esto y sí a esto. Eso es un verdadero acto de amor. Entonces, Dios ahí puso una ocasión de pecado. No los hizo pecar, ellos decidieron, pero tenía que existir esa posibilidad para que existiera verdadero comunión con Dios y verdadero amor. Y y entonces vamos a empezar ahora en el versículo 1. ¿Tienen preguntas? Génesis 3, okay, versículo 1. Así dice esta Biblia, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Entonces, la serpiente, ¿quién es? Ese es el diablo, Satanás. Y en el Medio Oriente y también, pues en muchas partes del Medio Oriente, si leen la literatura de ellos en ese tiempo, usaban mucho esa figura del serpiente. Y el serpiente siempre era, por decir, un enemigo del ser humano. Y como Moisés escribió esto, Moisés lo escribió a los hebreos, estaba usando, uh, uh, por decir, palabras que ellos entendían, ¿verdad? Serpiente, ellos se quedaban pensando en una figura mala. Entonces, el serpiente representa una figura mala que de hecho desde el principio del cristianismo aceptamos que este pasaje se refiere al diablo, a Satanás, específicamente. No a un serpiente, sí, no por decir un animal como una vaca, ¿verdad? Sino literalmente era el diablo que los iba tentando a Adán y Eva. Y, y también otra cosa que les voy a decir es el catecismo de la iglesia. Entonces, si quieren escribir CIC, eso es Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, letra C, letra I, letra C, y luego pueden poner el número 390, ese es el párrafo número 390 del Catecismo de la Iglesia. Y ustedes saben que nos basamos en primer lugar en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia y también lo que enseñaban los primeros cristianos. Entonces vamos a ver qué dice la Iglesia en cuestión de Génesis capítulo 3, específicamente, lo menciona. Dice que este capítulo, Génesis capítulo 3, usa lenguaje figurativo, ¿ok? Pero afirma un acontecimiento primigenio, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Entonces, es algo que sí sucedió. Sí existían los primeros humanos y sí existían en comunión plena con Dios, pero pecaron contra Dios, eso es verdad. Son hechos históricos, pero en los mismos pasajes incorporaron elementos figurativos como la serpiente, ¿verdad? Pero representan otras realidades, por ejemplo, la existencia del malo, del espíritu malo que es el diablo, ¿verdad? Ahora el versículo 2. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas, no? Ok. Perdón, la segunda parte del versículo 1 dice, dijo a la mujer, entonces le dijo a Eva, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Obviamente que no, Dios les dijo que sí podían comer de cualquier árbol menos, ¿verdad? Uno. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Versículo 6. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto
y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces muchos dicen, entonces ahí Adán estaba presente en la tentación. Sí, Adán estaba con ella. De hecho, en el hebreo, en el versículo 1, cuando el diablo le dice a la mujer, es verdad que el Señor te dijo, ¿verdad? Es plural. Entonces más bien es les dijo, en español sería. Entonces está hablando en plural porque estaba Adán y estaba Eva. Adán no la defendió como buen esposo, la dejó caer y luego él mismo cayó después. Eso es muy importante, el orden. Primero Eva. El diablo se lo ofreció a Eva, no a Adán. A Eva. Eva cayó, aceptó por decir, este plan del diablo, este plan de condenación del ser humano, y Adán acabó el trabajo. Esto es muy importante porque luego después, miles de años después, ¿quién vino? María y Jesucristo. La nueva Eva, la nueva Adán, el nuevo Adán. Dos individuos creados perfectos, pero en vez de caer, igual que Adán y que Eva creados perfectos, pero bueno, Jesucristo existió desde siempre, ¿verdad? Pero por decir su naturaleza humana que consiguió de la Santísima Virgen, eso sí es creado, por decir su naturaleza humana, pero su naturaleza divina existía desde siempre, porque Jesucristo es Dios. Entonces, en vez de la nueva Eva, María y el nuevo Adán, Jesucristo, en vez de pecar contra Dios, vivieron la vida completamente santa, sin pecar contra Dios, y sigue el mismo orden. Dios presentó el plan, en vez del diablo, ahora Dios está presentando el plan de salvación a la mujer, la nueva Eva. Entonces es como está reversiando lo que sucedió antes. Y luego, ¿quién acaba el trabajo de la salvación? Jesucristo muriendo en una cruz, el nuevo Adán. ¿Verdad? Entonces, toman el mismo orden, ¿verdad? El mismo patrón. Entonces, ¿alguno tiene pregunta de eso? Pues nada más un comentario, ¿cómo así la fruta fue arrancada del árbol, ahora la nueva fruta fue ponida otra vez en el árbol, que es en el madero de la cruz, que es Jesucristo, la nueva fruta, ¿verdad? Como cuando fue quitada, o después otra vez fue puesta en el árbol, que es el madero de la cruz. Sí. Una pregunta. Cuando dices que Dios les dijo a Eva y a Adán y a Eva que no coman del fruto de los árboles, ¿en el Viejo Testamento sí veían a Dios o estaba representado por alguien más? Eso es algo muy interesante y vamos a llegar a eso. Eso se llama teofanía. Teofanía. Si ustedes buscan en Google o en YouTube teofanías, eso se refiere a apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento, presentándose como un hombre verdadero, por ejemplo, sin asumir una naturaleza humana. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos a Abraham, por ejemplo, viendo a Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, dijo, Abraham miró mi día y estuvo alegre. Su día, eso quiere decir su luz, porque si se acuerdan en Génesis capítulo 1, día significa luz, son sinónimos. Entonces, Abraham miró la luz del Señor en Génesis capítulo 18, cuando se le apareció Jesucristo a Abraham. Entonces, estas apariciones en el Antiguo Testamento antes de la encarnación eran físicos, usted lo podía ver, pero eran, por decir, eran visiones o como usted lo quiera llamar, no era verdaderamente un ser humano, sino aparentaba ser para que lo puedas ver. ¿Verdad? Ok. Y sí, es muy verdad eso de las tipologías. Esa es otra palabra que les voy a enseñar hoy, tipología. Tipología quiere decir que algo en el Antiguo Testamento representa algo que va a suceder en el Nuevo o representa una persona del Nuevo Testamento, ¿verdad? Otro ejemplo sería que Adán recibió del árbol de la vida y recibió la muerte, pero Cristo aceptó el árbol de la muerte en la cruz y
nos dio la vida a nosotros. Entonces, Adán nos trajo la muerte, pero Cristo nos trajo la vida a través del árbol de la muerte. Entonces, esas son tipologías. ¿Ah? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y los que están allá, si me pueden escuchar, si gustan sentarse aquí. ¿Sí? ¿Teofanía o tipología? La primera, La otra teofanía. teofanía quiere decir, sí, teofanía. Entonces, T-E-O-F-A-N-I-A. Eso quiere decir apariciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, sí aparece en el Antiguo Testamento. Sí. Ahora sabe, muy bien, ¿verdad? Abraham, ese es un ejemplo. Abraham miró a nuestro Señor Jesucristo en Génesis 18 y luego llegaremos allí. Luego, estamos en el capítulo 3 apenitas, ¿verdad? Pero por lo menos van aprendiendo, ¿verdad? Ok. Al Apocalipsis ya. A ver. ¿Ya están listos para seguirle? Ok, versículo 7. Entonces Adán y Eva ya comieron de esta fruta. Versículo 7. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces ahora luego, esa es no nomás lo de afuera, notaron que estaban encuerados, pero sino sintieron un encuero interno porque sentían vergüenza. Porque cuando uno anda en pecado, ¿cómo se siente? Se siente como encuerado ante Dios y te quieres esconder del Señor, ¿verdad? Ahora dice, cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos tapárrabos. Entonces se cubrieron con eso. Versículo 8, oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín. Entonces, ¿a quién escucharon? La voz de Yahvé. Y la voz se paseaba o caminaba en el jardín. ¿Cómo la voz va a caminar en el jardín? ¿Cómo es posible que la voz camine? ¿Quién es la voz? Es Jesucristo. Y de hecho, en el mismo, para que no pierdan su lugar, les voy a leer de Génesis, el mismo libro, Génesis capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, entonces la palabra se le apareció a Abraham en visión, diciéndole, y luego le dice algo, no temas, Abraham, ¿verdad? Pero noten lo que dice en Génesis 15:1. El mismo libro de Génesis dice que la palabra del Señor vino a Abraham. La palabra fue a Abraham diciendo, eso quiere decir que la palabra de Dios habla. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios habla? Es porque la palabra de Dios no es simplemente como por ejemplo, cuando nosotros hablamos son ondas de sonido que salen de nuestras bocas y transmitidos por el aire y por eso me pueden escuchar. Pero Dios es tan complejo que su palabra, como dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es una persona, es Jesucristo. Y eso es según Juan capítulo 1, porque dice, ¿qué es lo que dice? Dice, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego en el versículo 14 dice que el verbo o la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y nosotros vimos creo que dice su gloria, como el único hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, es la palabra de Dios que vemos desde el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Entonces, aquí en el tercer capítulo vemos la voz del Señor o la palabra del Señor, que es Jesucristo nuestro Señor. Y muchos no se dan cuenta de eso, pero ahora saben, ¿verdad?
después entendieron, ¿verdad? Nosotros cuando leemos la Biblia no entendemos muchas cosas y no está ahorita explicando como trataron de decir del verbo, lo hemos escuchado. Sí, poco a poco vamos aprendiendo, eso es lo bueno. Entonces Génesis 3:8 es una teofanía. Teofanía, entonces si alguien dice Génesis 3:8 es una teofanía, van a decir, oh, yo sé lo que es eso. Es una aparición, Jesucristo nuestro Señor apareciendo a un hombre o a hombres o en la tierra en el Antiguo Testamento. Okay. Dice que la voz de Yahvé Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Y otra cosa que voy a mencionar es que en el hebreo la palabra ruach, que es donde dice brisa aquí, o tal vez dirá en otras Biblias el viento. Viento, brisa, eso en hebreo es la palabra ruach. Y esa palabra es la misma palabra que se usó en Génesis capítulo 1 para describir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que volaba sobre las aguas. Entonces aquí está teológicamente, espiritualmente está el Hijo Jesucristo, la voz del Señor y el Espíritu Santo, la brisa. Okay. Entonces, el versículo 9 ahora, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre le empezó a echar la culpa a la mujer. Dice, el hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Entonces no nomás le estaba echando la culpa a la mujer, sino a Dios también. Tú me la pusiste aquí, ¿por qué? Y sí, ahora falló como esposo, ¿verdad? Eso es lo bueno que podemos aprender de nuestros primeros padres. Podemos aprender de nuestros primeros padres, ¿verdad? Ok. Y ahora el versículo 14. Entonces, ¿por qué Dios le estaba haciendo preguntas? Si Dios sabe todo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le estaba haciendo esas preguntas? A ver si lo sabía. A ver si confesara, ¿verdad? Los nada interrogando por decir, ¿verdad? Entonces, sí. Versículo 13, Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Ahora el versículo 14, entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Entonces, muchos dirán, bueno, ¿esto qué quiere decir? Si la serpiente es el diablo, ¿qué quiere decir esto? Y es algo que es misterioso. Estos capítulos, de hecho, son muy misteriosos en tratando de ver exactamente lo que nos está tratando de decir. Hay muchas posibilidades y tal vez hay más de una explicación, pero una explicación que la gente dan es que prácticamente lo que pasó aquí es que Dios está castigando al diablo. Le está dando, por decir, un doble castigo por lo que había hecho. Entonces noten el amor que el Señor tiene ante su creación, ¿verdad? Pero en cada pecado hay consecuencia. Entonces vamos a ver ahora lo que le pasa a Adán y a Eva. Deja ver las notas. Sí. Entonces antes de leer eso, les quiero dar saber algo del pecado original, porque de aquí viene el pecado original. Este pecado de nuestros primeros padres, de ahí viene el pecado original. ¿Han oído hablar del pecado original? Por eso, por ejemplo, bautizamos a los niños. Entonces, eso es algo muy importante. El pecado original, por si lo gustan escribir, tiene dos cosas. Viene con dos cosas el pecado original. En primer lugar, el pecado original, entonces pueden poner pecado original y luego pueden poner uno. Entonces, la primera parte del pecado original sería esto. Somos deprivados
deprivados de la gracia de Dios pero se recupera a través del bautismo. Se recupera a través del bautismo. Entonces, aquí está la explicación. Cuando un niño es concebido en el vientre de su madre o nace, no nace hijo de Dios o hija de Dios. No nace con el Espíritu Santo dentro de ellos. Nacen deprivados de esas gracias y se tiene que recuperar por medio del bautismo. ¿Okay? Oye, por eso dicen las personas de otros países que nació bien y que no fue el pecado, sino que sí, no, aunque no ha hecho ningún, por eso la iglesia, de hecho, en unos párrafos del catecismo que les voy a mostrar, dice que hay diferencia entre pecado personal, eso es lo que uno mismo comete, y el pecado original. El pecado original no es un pecado que nosotros hemos hecho. Ese niño, es verdad, no ha hecho nada, pero nace deprivado. Y le voy a mostrar versículos, capítulos y versículos de la Biblia que nos muestra esto. En primer lugar, pueden poner Salmo 51 y se los voy a leer. Salmo 51, versículos 5 al 7. Salmo 51, versículos 5 al 7. Así es como dice, se los voy a leer. Dice, la palabra de Dios dice, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Eso es lo que dice Salmo 51:5. Eso es el pecado original, que ya somos, por decir, deprivados de esa gracia de Dios en el momento de ser concebido. El único que no recibió este pecado original era nuestro Señor Jesucristo y su madre, la Virgen María. Y también les voy a mostrar versículos ya después de eso. Oye, ¿por qué los protestantes no creen eso? Porque nadie les ha mostrado estos versículos, tal vez, ¿verdad? Pero ahora ustedes saben para mostrarles, ¿verdad? Entonces, y ahora tenemos también otro versículo, es Primera de Corintios 15:22. Primera de Corintios, entonces pongan 1 Corintios 15:22. Capítulo 15, versículo 22. Se los voy a leer, esto es lo que dice. Dice, bueno, se los voy a leer desde el versículo 21, pero el versículo 22 es donde está la cosa. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, estando en Adán, esto lleva a la muerte. Automáticamente por ser humano, por ser seres humanos, estamos en Adán por ser seres humanos. Nos tenemos que trasladar a estar en Cristo, como dice aquí. En Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿cómo nos transferimos? ¿Cómo nos trasladamos a estar en Cristo? De estar en Adán a estar en Cristo. Según Primera de Corintios, es el bautismo. Entonces pueden escribir Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 13. Pero de nuevo les voy a leer desde un versículo antes, el versículo 12, para que tengan el contexto. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿verdad? Tenemos muchas partes del cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, del mismo cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Ok? Versículo 13, este es el versículo importante, dice, pues por un solo espíritu, el Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Fuimos bautizados
en ese cuerpo de Jesucristo, porque el contexto está hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos tenemos que incorporar al cuerpo de Cristo para estar en Cristo, y eso se hace por medio del bautismo. Somos bautizados hacia Cristo para estar en Cristo. Ok, 1 Corintios 12, 13. Entonces, el mismo 1 Corintios nos da la respuesta a cómo estar en Cristo, es el bautismo. Entonces, tenemos que trasladar a ese niño de estar en Adán a estar en Cristo. Eso es por medio del bautismo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, dijiste, cuando nacemos deprivados de la gracia de Dios, ¿nos puede explicar qué es gracia? Sí, la gracia son las bendiciones de Dios, en particular tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, ser hijos e hijas de Dios, porque cuando un niño nace, aunque es cuando es concebido, ¿verdad? Es hijo de la madre, hijo del padre, hija del padre o de la madre, pero aún no es hijo de Dios. Es creación o criatura de Dios. Y en Gálatas capítulo 3 nos habla de que para ser hijo de Dios es también el bautismo. Y de hecho en Hechos capítulo 2 nos habla de que el bautismo nos llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces un niño es deprivado de estas gracias, como está escrito en Salmo 51:5, que desde el principio somos, por decir, un pecador por ese hecho del pecado original, que somos deprivados. Y se tiene que recuperar siendo trasladado desde Adán a Cristo, que es el bautismo. Okay. Ahora estamos en el versículo. ¿Cuál versículo era? 15. Segundo nos van a decir antes de eso, habías dicho que el pecado original tenía dos. Oh, sí, dos partes. Ahorita vamos en una que somos privados de la gracia de Dios, pero se recupera a través del bautismo. Sí. ¿El segundo cuál sería? El segundo será. Oh, sí. Que aunque por decir el bautismo nos limpia de todo y nos hace hijos de Dios, nos traslada desde la oscuridad a la luz y nos da el Espíritu Santo. Y también otra muy importante es estar en Cristo, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Uno no es miembro de la iglesia, no es miembro del cuerpo de Cristo hasta que se bautiza. Esos son los dos que yo nombro usualmente cuando estoy hablando con un protestante, es ser lleno del Espíritu Santo y ser miembro del cuerpo de Cristo. Eso se obtiene por medio del bautismo, ¿verdad? Y aunque uno está bautizado, sigue pecando, ¿verdad? Y sigue teniendo tentaciones. Y seguimos cayendo en el pecado y cuando caemos en el pecado como que nos gusta, pero sabemos que está mal. Y eso de gustarle, eso también es parte del pecado original. Esa es la segunda parte. Se llama inclinación, es como lo llama la iglesia, tener la inclinación de pecar. Eso es la segunda parte. ¿Del pecado? Del pecado original ahí. Tener la inclinación de pecar. Por eso somos muy frágiles y necesitamos de la gracia de Dios y constantemente orar, constantemente venir a misa, constantemente, ¿verdad? Leer las escrituras, recibir esa gracia de Dios para poder Más fuerte. sí, para estar más fuerte, sí. Entonces, la segunda parte es la inclinación de pecar. ¿Okay? Y ahora el versículo 17. Oh, perdón. 16 dice: a la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En primer lugar, en primer lugar, dice: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos. Entonces muchos dicen, entonces antes de la caída había dolor en el parto, porque aquí dice multiplicaré. Entonces multiplicar significa que antes había una cantidad y lo vas aumentando. Esa es una posibilidad. Personalmente yo no creo, pero muchos dicen que tal vez sí había poquito dolor, pero no mucho.
Por eso dice multiplicaré en vez de pondré, ¿verdad? Pero no es algo explícito, no es algo que es muy, muy claro ahí. Entonces muchos dicen, bueno, si la Virgen María no tuvo pecado original, fue concebida sin pecado original, cuando tuvo a Cristo, ¿sí sintió dolor o no? ¿No? ¿No? Les voy a leer Apocalipsis, les voy a salir como protestante ahorita por Apocalipsis capítulo 12. Mire, porque esto tal vez te van a mostrar, entonces uno tiene que saber cómo responder. Y lo van a leer obviamente de la Reina Valera, entonces aquí voy a sacar la Reina Valera, dice Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Ese es Apocalipsis capítulo 12. ¿Okay? Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Nosotros decimos que es la Virgen, ¿verdad? Está en el cielo y por eso está cubierta con el sol y la luna bajo sus pies. Y tiene una corona porque es reina, por eso le decimos reina del cielo. Y Jesucristo es el rey, obviamente. Y como Él es rey, cumpliendo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿quién era la reina? ¿Era? En el Antiguo Testamento, los reyes de Israel. Cuando tenían reyes en Israel, la reina, ¿quién era? Había solamente una reina. La, Reina Isabel, ¿no? era la madre. Esa es la de Inglaterra. ¿no? Inglaterra ahí, ¿no? Ay, caray. Otro tiempo. Un poco tardecito, ¿verdad? Pero era la madre. La madre era la reina. ¿Cuál madre? Por ejemplo, La mamá. el rey Salomón, ¿quién era la reina? Su mamá. Y tenían ese patrón en el pueblo de Israel. Por eso, de hecho, aunque tenían muchas esposas, tenían solamente una madre. Entonces, entre todas esas esposas, ¿cuál ibas a escoger como ser la reina? Escogían a la madre. Sí, ella era la reina ahí. Y por eso Salomón se postró ante ella. Se me hace que es Primera de Reyes. Tendría que buscar el versículo, pero el rey Salomón se postró ante ella y ella ante él. ¿Por qué? Porque uno era la reina, otro el rey. Y está en Primera de Reyes, nada más que no me acuerdo exactamente del capítulo o el versículo. ¿Ya? Entonces, esa es otra prueba de que Cristo, siendo el cumplimiento del Antiguo Testamento, Él es rey. ¿Quién va a ser la reina? Su mamá. ¿Ya? Ahora el versículo 2. Estando encinta, clamaba con dolores de parto. Entonces muchos dicen, María clamaba con dolores de parto. Entonces significa que sí sintió dolor. Es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál va a ser? En el Apocalipsis capítulo 12. 12. Pero esto no contradice lo que decimos los católicos. ¿Sabe por qué? Bueno, hay dos posibilidades, hay dos maneras de explicarlo. Porque en primer lugar, ¿se acuerdan lo que era el castigo de Génesis capítulo 3? Dice, multiplicaré. Entonces, si multiplicaré significa, supongamos que significa que antes no había y ahora sí. ¿Verdad? Antes no había dolor en el parto, ahora sí. Eso significa que la Virgen María no tendría que sentir partos de dolor. Entonces, ¿por qué aquí dice que sintió partos de dolor? Bueno, en Apocalipsis está lleno de lo que se llama simbolismo, pero a la vez, ¿verdad? Por decir cosas literales, ¿verdad? Por ejemplo, este es el ejemplo más claro que le pueden dar a cualquier persona. En Apocalipsis habla del Cordero de Dios. Un Cordero de Dios que se aparenta estar muerto, pero no está muerto. Y se levantó y agarró una escritura de la mano del Padre. Entonces aquí está un Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Y luego el Cordero se sentó a la derecha de Dios y recibe la misma honra que recibe el Señor Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 5. ¿Quién es este Cordero? Es Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no es un Cordero literal. Es Dios, pero se hizo ser humano y de hecho ahorita está como ser humano en el cielo, representándonos. Entonces, esto es prueba de que en Apocalipsis puedes tener a una cosa representando a una persona, pero no todo lo que se le explica a esa persona es literal.
porque literalmente Cristo no es un cordero. Eso es lenguaje simbólico para decir que Él es el sacrificio perfecto del Padre, ¿verdad? A la vez, aquí entonces, la mujer de Apocalipsis capítulo 12 es la Virgen, pero no significa que todo lo que aplica después es literalmente aplicado a ella. Entonces, esa parte que dice que clamaba con dolores de parto es simbólico. ¿Por qué? Porque en el mismo Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 2, hablando de María, ¿se acuerdan lo que le dijo la persona María cuando miró al Señor? Dijo que una espada va a atravesar tu corazón porque va a ver a su hijo crucificado, ¿verdad? Eso es el dolor que ella sentía. Entonces, Apocalipsis capítulo 12 está retomando de eso, porque de hecho Apocalipsis, pueden leer desde el capítulo 1, retoma de todas las escrituras. Por eso muchos lo llaman el Evangelio de Jesucristo, porque retoma de toda la Biblia y va sacando a Cristo en cada parte. Entonces, ¿de dónde retoma? De los dolores de María, de Mateo, cuando dice que una espada va a atravesar el corazón de María. Simplemente puede ser eso. No necesariamente va a ser que sintió dolor en el parto. Pero supongamos que en Génesis capítulo 3 el castigo es que se va a multiplicar el dolor, pero sí existía antes el dolor, porque muchos creen que antes de la caída sí había dolor en el parto, pero no mucho como ahorita. Se multiplicó nada más. Si eso es el caso, entonces menos esto va a ser contradicción para nosotros, porque sintió esos dolores de antes, no lo que viene después de la caída. ¿Ya? Entonces, de todos modos, de cualquier manera que lo vean, no va a ser contradicción contra lo que decimos nosotros los católicos de María. ¿Entienden? ¿O tienen pregunta? Sí. Entonces, Apocalipsis tiene elementos simbólicos y literales. Refiriéndose a una persona, por ejemplo, Jesucristo, llamándolo el Cordero, no significa que literalmente es un cordero. Igualmente, refiriéndose a la mujer María, no significa que literalmente sufrió dolores de parto. Simplemente podría ser lo que sintió cuando la espada atravesó su corazón. ¿Eh? Ahora el versículo 16, la segunda parte dice, siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En primer lugar, en Efesios capítulo 5, habla de un matrimonio cristiano, ¿verdad? Lo voy a tomar Efesios 5. Esta es mi agua, ¿verdad? Sí. Ya le dimos tomate. Ándale. Efesios 5. Esto es lo que dice de un matrimonio cristiano San Pablo, ¿ok? Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo o se somete a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? Entonces, si en un matrimonio cristiano la mujer se somete al esposo y el esposo ama a la mujer como Cristo ama a la iglesia, entonces significa que esto de él te dominará en Génesis capítulo 3 es un castigo. No se puede estar refiriendo a esto, al matrimonio cristiano, porque el matrimonio cristiano es algo bueno, es un sacramento el matrimonio. Entonces no está refiriéndose a esto, a la mujer sometiéndose a su esposo y el esposo amando al esposo como Cristo amó a la iglesia. Se refiere a otra cosa. ¿Qué será? Muchos, porque le repito que es misterioso, ¿verdad? A la vez, pero muchos dicen que, noten lo que dice, siempre te hará falta un hombre. Entonces, esto puedes, muchos dicen que la explicación es que como la mujer necesita un hombre para tener hijos, la mujer va a sentir, por decir la how do you say urge? Necesidad. La necesidad de tener un hombre para tener hijos.
y va a aumentar su ansiedad. Por eso, y de hecho eso es algo muy real, por eso las mujeres se fijan, ya ves cómo se fijan muchas mujeres en cómo se miran y se apuran y hasta andan mandando fotos malos a los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están tan desesperadas de obtener a un hombre. Entonces esa ansiedad es el castigo. Pero noten que estos castigos, si uno tiene fe en Dios, pueden, por decir, no les va a hacer efecto, ¿verdad? Las mujeres que están muy acercadas a Dios no andan desesperadas tratando de agarrar a un hombre y haciendo cosas malas, hasta cosas malas, ¿verdad? Para obtener a un hombre, ¿verdad? Y así. Y yo no estoy juzgando a nadie, ¿eh? Si ustedes conocen a alguien así, es simplemente cuestión de predicarles y hablarles del Señor, del amor del Señor. Porque antes de decirles, no hagas esto, no hagas esto otro, noten que Dios en la Biblia siempre primero les da una razón para no hacerlo. Dios siempre bendice antes de dar una regla. Por ejemplo, le dio todos los árboles a Adán menos uno, pero le dio todos. Antes de darle la regla de que no comas de esto, le dio todos. Israel, antes de darle las 600 leyes que ellos tenían que hacer, primero Dios los salvó de esclavitud, les abrió el mar, ellos miraron el mar abrirse para que se pasaran, miraron a sus enemigos quedarse allá en la agua, ¿verdad? Y hundidos. Les bajó comida del cielo para que comieran, les limpiaba la agua en el desierto o les daba agua en el desierto. Dios siempre ahí estaba mostrándoles su poder y su amor antes de que le mostrara las leyes. Entonces hay que seguir también ese patrón. Antes de decirle no hagas esto, no hagas esto otro, primero hay que hablarles del amor de Dios, porque naturalmente proviene de allí evitar pecados, ¿no? Yo no. Ya lo entenderás un día. ¿De qué? ¿Cuál parte? El matrimonio. Oh, es que, bueno, el matrimonio cristiano, yo estoy dando lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo malo es que a veces uno lo hace su parte, pero la otra no. Ese es el problema. Yo entiendo, ese es el problema. Ese es el problema, sí. Claro que sí. Claro que es muy difícil, es difícil, ¿verdad? Pero con Dios. Pero con Dios nada es imposible, como dice Marcos, Todo es Mateo. posible. Con Dios todo se puede. Sí, nada es imposible, todo se puede, ¿verdad? Todo es posible. Y ahora el versículo 17. ¿no? Dice, hey, Génesis 3:17, sí. ¿Tienen preguntas? Efesios 5, capítulo 5, versículos 24 al 25. Puede ser muy doloroso el matrimonio, es verdad. Pero acuérdense que nuestro Señor Jesucristo en el cielo está viendo todo lo que hacen, todo lo que no lo quieren seguir. Todos los que matan a los niños, violan a las mujeres o a los niños, a los inocentes, a los hombres, a cualquiera, matan y roban. Jesucristo, nuestro Señor, está viendo todo eso. Y Él siente ese dolor. No hay, por decir una persona que puede decir, bueno, yo siento dolor y Dios no siente mi dolor. No. Jesucristo hasta se hizo un hombre. Ninguna otra religión puede decir, mi Dios me amó tanto que se hizo hombre y sufrió como yo sufro físicamente. Y ahora está en el cielo eternamente como un hombre. Perdió ese aspecto de, pues siempre va a estar como un hombre ahora, el Señor. Ya es eterno, eternamente hombre. Tiene corazón, tiene sangre, pero está en el cielo. Y siempre, y lo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor también sufre, nuestro Señor Jesucristo. Él es un Señor, por decir Él es un Dios como dijeron, hay sacerdotes que dicen que el Señor es un Dios con heridas, ¿verdad? Igual que nosotros. Viéndonos al espejo, nuestro dolor es un reflejo del Señor, literalmente.
En nuestro dolor, Él también siente nuestro dolor y Él quiere hacerlo, todo este dolor que están experimentando, Dios lo va a hacer algo más grande, ¿verdad? Y es difícil, pero hay que tener fe, ¿verdad? Algo que parece no escucharía que el 15 quiere que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Me brinqué Ella esa, te a lo mejor, pisará ¿verdad? la cabeza mientras tú herirás su talón. Sí. En el versículo 15 me brinqué esa, dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con la serpiente ahí, entre ti y la mujer. Entonces, ¿quién es la mujer? Ahorita vamos a decir, entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. ¿Ok? La mujer es María aquí en Génesis 3:15. Porque de hecho, este mismo versículo está hablando de Jesucristo, porque aquí dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. La palabra descendencia es singular, entonces es, por decir, es el hijo singular o la hija, porque es descendencia singular. Entonces se refiere a un solo hijo de la mujer y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la madre del hijo? María. Pues aquí está hablando de María y dice, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Entonces, y de hecho, la palabra mujer, aquí refiriéndose a María, en todo el Evangelio de San Juan, él documenta que nuestro Señor Jesucristo se refería a María como mujer. No le decía madre, decía mujer. ¿No ha notado eso? Mujer. Por Génesis 3:15. Porque ella es la mujer de Génesis 3:15 que va a venir a pisar el talón, pisar la cabeza del serpiente. Y su descendiente, Jesucristo, va a venir también a pisar la serpiente. Pero de hecho, todos nosotros, y de hecho en Apocalipsis está escrito también, noten que no decía María, Apocalipsis capítulo 12, cuando lo leí, no decía María, decía la mujer. Porque de nuevo, el mismo San Juan que escribió Apocalipsis estaba retomando de Génesis 3:15. La mujer es María aquí. Pero también todos nosotros tenemos esa capacidad de participar en eso. Porque aunque aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de María, también nosotros podemos participar en eso. Y por eso Romanos capítulo 16, versículo 20, dice esto. Romanos 16:20 dice Romanos 16:20, dice que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de tus pies. Y está escribiendo a la iglesia de Roma. Y él está pidiendo al Señor que el Señor haga que la cabeza de Satanás sea debajo de tus pies, ¿verdad? El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de tus pies. Entonces aquí está hablando de toda una iglesia entera. Y entonces todos podemos participar en eso con la gracia de Dios, ser partícipes de ser hijos de María y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el descendiente del diablo? Eso sería el pecado y todos los efectos que vienen con eso, ¿verdad? El pecado, pues, ¿no? Entonces, hay una verdadera enemistad, odio entre María y Jesucristo y el pecado y el diablo. ¿Ok? Esa es la explicación de Génesis 3:15. ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces ahí está hablando de María, ella es la mujer, y por eso en Juan, Jesucristo estaba refiriéndole como la mujer. Ella es la mujer de Génesis 3:15. Ok, ya me lo acabamos. Dice el versículo 17, al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa, con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Entonces ahora es más difícil obtener comida. Versículo 18, espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes, ¿no? Entonces todo lo malo vino desde la caída. Eso no era el plan original de Dios, eso viene de la caída, del pecado.
pero Dios está tomando todo para recuperar las cosas y llevarnos a ese estado original. Y por eso Apocalipsis capítulo 22 habla del árbol de la vida y dice que está en el cielo para todos recibirla, esa vida eterna. Entonces el plan de Dios es acomodar todo como estaba antes, ¿verdad? El versículo 19, con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. Ahí ya vino la muerte del ser humano. Versículo 20, el hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser la madre de todo viviente. Entonces, ¿qué significa la palabra Eva? Madre de toda viviente. Versículo 21, enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Ya ves que estaban cubiertos con higuera. Dios les hizo un upgrade. Les dio les dio un vestidos de piel, ¿verdad? Algo más cómodo, pero aparte, noten que es de dónde vino esa piel de animal, ¿verdad? Vemos el primer sacrificio del Antiguo Testamento aquí. Dios los perdonó. Esto es lo que quiere decir teológicamente. Dios perdonó a Adán y Eva. Mató a un animal y los cubrió. De hecho, la palabra para perdonar en el Nuevo Testamento es cubrir. Por ejemplo, Primera de Pedro 4:8 dice Pedro que el amor cubre multitud de pecados. Cubrir. Ellos fueron cubridos por la piel, fueron perdonados. Nosotros somos cubiertos por la sangre de Jesucristo, somos perdonados, ¿verdad? Así es. Entonces sí fueron perdonados y de hecho eso es según el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1167, para si lo quieren leer en la casa. CIC, Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo es el número 1167. 1167. Y de hecho el 24 de diciembre celebramos, ese día es la fiesta de nuestros primeros padres, Adán y Eva. No sé si sabían. El versículo 22. Oh, ¿pregunta? El 24 de diciembre es el día de nuestros primeros padres, fiesta de día festivo de Adán y Eva, el 24 de diciembre. También todo ahí está involucrado, también lo de Adán y Eva, ¿verdad? Porque esa es una de las razones que vino nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos del pecado, ¿verdad? Que viene desde nuestros primeros padres. Ahora el versículo 22, entonces Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo, que no vaya también a extender su mano y tomar del árbol de la vida, pues vivirás para siempre. ¿Qué pasó ahí? 23. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín, o sea, lo sacó del jardín a Adán, para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Había expulsado al hombre, puso querubines, esos son ángeles, querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida representa inmortalidad que no tenemos acceso, desafortunadamente, ¿verdad? Pero también representa el cielo, porque en el cielo ahí viviremos para siempre. Entonces también esto representa que el cielo estaba cerrado, no podían entrar nadie. Entonces todos los que morían antes de la muerte de Jesucristo, ¿dónde iban? Iban a Sheol. ¿Han oído hablar de Sheol? Sheol. Es el infierno, ¿no? También es llamado los infiernos. Los infiernos. Por eso dicen, Jesucristo bajó a los infiernos. No es que bajó al infierno, al lugar de tormento. Bajó a los infiernos, o Sheol en hebreo, que quiere decir el lugar de los muertos. Porque ahí estaban todos esperando la entrada al cielo. No podían entrar. Entonces todas las personas iban ahí a Sheol, pero iban separados. Todos iban al infierno. Se llamaba los infiernos.
en español. Pero en verdad no era un lugar de tormento, solamente para los que no eran justos. Si vivían obviamente una vida así, matando y todo, sí iban a tormento. Pero si eran justos, Dios no los mandaba al infierno, al lugar de tormento. Pero tampoco podían entrar al cielo. Entonces, ¿dónde iban? Iban a un lugar intermediario llamado Sheol. Y de hecho existía el purgatorio desde el Antiguo Testamento. En Segunda de Macabeos está escrito. Pero cuando se purificaban, en vez de entrar al cielo, entraban al lugar de los justos de Sheol. Y ahí estaban esperando hasta que Cristo bajó allí, les predicó y entraron al cielo. Sí, Así que pero ahorita ya está abierto los cielos. ¿Ok? Chido. Y por eso en Ajá. Lucas 16, si lo gustan escribir, Lucas 16, versículos 19 al 31. ¿Se acuerdan de cuando cuando Jesucristo estaba diciendo que el rico se fue al infierno y el Lázaro fue al lado de Abraham? Ahí era Sheol. Ese es otro nombre de Sheol. 16 al cual. Lucas 16. Lucas 10, capítulo 16. No. 10. Lucas capítulo va a ser el 16 o 19, ya me confundí. Es 16, es el capítulo 16, versículos 19 al 31. Ahí en esa parábola bajó el rico que maltrataba a todos al infierno. ¿Y dónde fue el pobre Lázaro? Fue al lado de Abraham a ser confortado, ¿verdad? Y noten lo que dice Abraham. Dice, porque el camarada le dice, dice que pues que tenía mucho calor ahí en el lugar de tormento y que quería agua. Y ya de todos modos, estando en lugar de tormento, todavía pensaba que era el jefe de todos porque dijo, Abraham, padre Abraham, mándame a Lázaro que me traiga unas gotas de agua para que refresque mi lengua. Entonces, ya estando ahí en el lugar de tormento, todavía cree que es el jefe de Lázaro, ya lo andan mandando como si fuera el jefe. Y Abraham le dijo, toda su vida le dijo, tú vivías así, él vivía así, ahora él está aquí, tú estás allá. ¿Cómo sabía Abraham? Sí, ya después le dijo, por lo menos dile a mis hermanos para que no lleguen a donde estoy yo. ¿Y qué le dijo Abraham? Tus hermanos tienen Moisés y los profetas. ¿Cómo sabía Abraham? Porque los que estaban allí Ni aún así, sí. Pero noten que Abraham ya supo la vida de ellos y supo la vida de los hermanos del rico. ¿Por qué? Porque los que están en el cielo tienen acceso a lo que está aquí abajo y por eso le podemos pedir intercesiones. También otro versículo, y ya para acabar, Apocalipsis 6, 8 al 9. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículos 8 al 9. Apocalipsis, ¿qué? Capítulo 6, versículos 8 al 9. Aquí Juan en una visión está mirando a los que están en el cielo y dice, miré y he aquí. Oh, perdón, voy a leer desde el versículo 9. Es más bien el versículo 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, esto era en el año 90 y feria, cuando lo escribió Juan. Entonces ya murió nuestro Señor Jesucristo, ya abrió las puertas del cielo y por eso Juan pudo ver ahí adentro lo que todos los que estaban allí. Dice en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, está mirando al cielo. Según Apocalipsis capítulo 4, todavía estaba mirando y ahí está mirando que el Cordero está abriendo los sellos en el cielo y por eso ahora llegó al quinto sello, ¿verdad? Abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No eran cristianos y por la palabra de Dios fueron asesinados. Eran mártires. Y dice que están
las almas debajo del altar, porque el altar representa el lugar de sacrificio. Ellos eran un sacrificio para el Señor. Y le agradó al Señor y el Señor subió al cielo. Ahí están ahora los mártires en el cielo. Miren lo que están diciendo. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cómo sabían que los habían asesinado? Porque ahí está hablando de los que los habían asesinado, porque dice vengar. ¿Cuándo nos vas a vengar, Señor? Ellos sabían que los que los habían asesinado todavía estaban en la tierra y que ahí andaban sin arrepentimiento. ¿Cómo sabían que estaban todavía en la tierra y andaban sin arrepentimiento? Porque ellos tenían acceso a lo que está aquí en la tierra. Y por eso, de nuevo, los que están en el cielo les podemos pedir intercesiones. Si Abraham sabía, no estando en el cielo, ¿cómo no van a saber los que están ahorita sí en el cielo, ¿verdad? Van a saber lo que está pasando aquí. Entonces le podemos pedir intercesiones a los santos del cielo, ¿verdad? Ok. Ahora, para acabar ya, y por accidente me salí de la página. Wow. Génesis 3. ¿En cuál versículo andamos? Vamos ya a entrar al 4. Al 20. ¿Cuál? Al 4. Caín y Abel. Caín y Abel. Ay, hermanito. Bueno, ahí no acabábamos, ¿verdad? ¿En qué estamos? Oh, no, ya habíamos acabado. Sí, ya se acabó. Sí, pues ya estuvo. No tienen preguntas o hasta el próximo o le quieren seguir hasta las 8. Ahora les doy un descanso porque es mucha información, ¿verdad? Sí. No, pues todo chido. Es lo que falta, ¿verdad? Sí, pues no tengo. Sí, eso es. Sí. Para recopilar y O algo así de este Génesis, no sé quién había escuchado que según que eso que la iglesia nomás inventó eso que de Adán y Eva, que era nomás como según. ¿Quién dijo? Pues por allá alguien, allá así como en México. En México Era decían como un simbolismo o algo que que Adán y Eva que realmente no existieron, pues. hay personas que simbolizan todo, pero de hecho el mismo catecismo de la iglesia en que nosotros nos tenemos que basar, ¿verdad? Porque eso es la enseñanza auténtica de la iglesia. Ahí dice que eran personas Que sí existieron, pues. que sí existieron y que eran personas verdaderas, ¿verdad? De hecho, les dije, ¿verdad? En el catecismo, los párrafos y todo, ¿verdad? Y también incluso en 1 de Corintios 15, Pablo dice que el primer hombre, Adán, fue creado ¿verdad? 1 de Corintios 15, es 15. Primera de Corintios 15, 45. El primer hombre, Adán, y ya empezó a hablar de Adán. impresionante. Interesante. Sí. Y si Cristo es el nuevo Adán, como dice Pablo y como ha dicho la iglesia desde siempre, Cristo no es una comunidad. Cristo no es un simbolismo, ¿verdad? Lo que crea la persona, pues, es un nombre, ¿verdad? Singular. Entonces, sí. ¿Tienen preguntas? Si no, para ya apagar el video. Ya, todo, ok. Sí, Ok.